Tía, ¿sabes qué me ha pasado? La Incoherente Podcast. Estaba pensando en cómo explicar el concepto de la incoherencia y el por qué he querido poner este nombre al podcast cada vez que me apetezca hablar de algo, porque a mí me ayuda como a canalizar un poco y bueno, por lo que se ve soy una persona racional, aunque siempre me he identificado más con la emoción, hasta que me di cuenta de que sí, soy muy emocional porque aparentemente me permito sentirlo todo, pero cuando siento una emoción necesito poder explicar por qué la siento o desde dónde viene o sí, cuál es el origen. Y en cuanto a la incoherencia, es porque a lo largo de estos años y de todas las experiencias que he ido viviendo, que ya no sé qué tan reales son porque simplemente las puedo recordar bajo un punto subjetivo que acabo interpretando yo de cómo pasaron las cosas, ¿no? Es como muchas veces hablando con gente, recuerdo haber puesto el ejemplo de si yo qué sé, somos 5 o 6 personas en una misma habitación viviendo una misma situación y tú las separas a cada una de ellas y les preguntas qué ha pasado en esa habitación a nivel de cómo lo ha percibido, de en qué se estaba fijando en ese mismo momento y en ese mismo espacio, hará que la versión sea distinta, que hayan matices que no sean los mismos. Y creo que por eso hablo del término incoherencia. También está relacionado con el tema de los discursitos, ¿no? Que hace unos años tenía como la sensación de que la sociedad en la que vivimos se estaba convirtiendo como en un lugar muy, muy conceptual, muy de estructura, de identificarme con una etiqueta y que si no cumplía absolutamente todas las... ¿cómo decirlo? Sí, como que si no cumplía todas las expectativas que se supone que hacían que yo formara parte de esa etiqueta, como que era incoherente y que ser incoherente estaba mal. Era como, si yo me proclamo feminista, tengo que hacer las cosas de una manera muy concreta. Si yo me proclamo monógama, tengo que hacer las cosas de una manera muy concreta. Si me proclamo poliamorosa, si me proclamo una persona honesta, si me considero una persona buena, es como... Si tú te identificas con cualquier etiqueta, eso te da un rango de movilidad que si te sales de él ya sientes que eres un fraude o que estás haciendo las cosas como no se tienen que hacer. Si yo me etiqueto con algo y no lo hago de esa manera, la sensación es como muy de decepcionarme a mí misma. Entonces fue como que empecé a darme cuenta de que al final la tolerancia, que también es una etiqueta, el ser una persona tolerante, creo que es la etiqueta como más amable con todas las etiquetas o con todas las cosas con las que nos podemos identificar, ¿no? en nuestra vida y en el contexto social al que pertenezcamos o al que queramos pertenecer. Y entonces encontré en ese término una sensación de alivio, en plan, o sea, creo que todas las personas queremos ser como nuestra mejor versión, pero somos incoherentes, es decir, el ser humano es un ser incoherente porque se relaciona en base a un contexto que es una invención humana, es decir, lo hemos inventado nosotras. Hay tantas cosas inventadas, hay tantas etiquetas, tantas maneras de hacerlo en un mismo contexto que la incoherencia tiene que tener lugar y poder permitirte esa flexibilidad hace que puedas ir más relajado, y entonces ir relajado por la vida para mí se parece mucho a estar enamorada, ¿no? En el sentido de, si yo hago las cosas con amor, aunque haya momentos en los que aparentemente sea incoherente, si tú me ves como una persona artista o si tú me ves como una persona amable, sociable, etc., si un día o en algún momento concreto no cumplo esa imagen, ese rol o ese personaje, pues que no sea una decepción o que no sea algo que pueda generar un juicio
súper hostil contra tu persona, ¿no? Y por eso me gusta ese concepto de incoherencia, porque, no sé, es como estar todo el rato viviendo la vida estando alerta de tengo que hacer las cosas de esta manera porque si no tal. Es agotador, tío, y creo que la vida pasa por sí sola, entonces si la base es el amor, es muy difícil que sea lo que sea que yo haga o que sea lo que sea que tú hagas, lo pueda yo recibir como una falta de respeto. Y si lo recibo como una falta de respeto, creo que va a estar sujeto a una etiqueta o a una imagen que yo tenga creada, ¿no? de esa situación o de esa persona. Entonces es como, wow, es mucha presión, es como el tema de las expectativas. Cumplir una expectativa, tío, es muy peligroso en el sentido de que si tú tienes tanta expectativa por algo o por alguien y ese algo o ese alguien en algún momento no sucede como tú das por hecho que va a pasar al tener esa imagen, te vas a decepcionar todo el rato y es como no permites que haya espacio para la expresión relajada, ¿no? de todo lo que somos, que es que no somos solamente una cosa o una etiqueta o una imagen o un personaje, es que depende de cada situación o cada escenario que se nos ponga delante, pues actuaremos de una manera u otra. Y si nos lo planteamos siempre desde un lugar tan racional, no sé, a mí me ahoga mucho y creo que es injusto en el sentido de que yo no quiero relacionarme en base a imágenes que están creadas en mi mente porque no quiero otorgarle el peso a la vida o a las personas que me rodean, más cercanas o no, de tener el miedo a decepcionarme o de ir yo por la vida con miedo a decepcionar al no cumplir una expectativa. Entonces, bueno, aquí entra como el tema de la necesidad y la importancia de comunicarnos todo el rato con sinceridad, intentar entender desde qué lugar estamos haciendo las cosas o por qué hemos actuado de una manera u otra y que la otra persona no esté escuchando desde un juicio, sino desde el amor, ¿no? Y aunque quizá no nos pongamos de acuerdo, pues poder entender e interpretar eso, porque al final es como un poco inevitable generar una interpretación subjetiva sobre cualquier cosa, pero si al menos eso es inevitable, pues poder hacerlo desde un lugar que no sea el juicio o la intolerancia, sino desde el amor. Entonces, pues como liberarnos a nosotras mismas de toda esa presión y sobre todo liberar al otro y a la vida de esa expectativa que ponemos o de esa coherencia que creemos que hay que seguir para ser esa mejor versión. Y no sé, dejar espacio a sorprendernos, aunque esa sorpresa a veces no nos agrade, pero aceptarla como una opción y entender que no podemos ser coherentes todo el rato. Creo que no se puede, que la incoherencia habita en nosotras y el hecho de pensar yo conozco a esta persona, el hecho de pensar yo sé cómo va a ser esto o el hecho de pensar que sabes cómo van a pasar las cosas o por qué la otra persona está actuando de esa manera o por qué este trabajo va a ser el que necesito en mi vida, es como, vale, tú crees que es así, pero es que en el momento en el que eso, por lo que sea, no suceda de esa manera, ¿a quién vas a dar la responsabilidad? Lo vas a dar a la gente externo, pero en realidad la responsabilidad es tuya porque eres tú la que ha decidido tener esa expectativa, esa interpretación, esa imagen y creértela y relacionarte desde eso. Pero joder, que la vida es constante movimiento y constante transformación. Absolutamente todo el rato, entonces seamos incoherentes también. O sea, no seamos incoherentes, sino asumamos que ser coherentes es estar atrapados en una jaula, en un plan que si se sale de lo planeado lo vamos a interpretar como algo malo, a no ser que sea algo que te sorprenda y que lo interpretes como algo bueno, ¿no? En plan, hostia, no me esperaba esto, pero qué guay.
pues igual que sí que hay un espacio para que algo te sorprenda para bien, también tiene que haber el espacio para que algo te sorprenda para mal, porque al final es igual de importante y es igual de posible que sucedan ambas cosas, ¿no? Luego ya también viene lo otro de esta manía que tenemos de interpretar el mundo desde una posición súper dualista de lo bueno y lo malo. Wow, es claro, bueno y malo ¿en base a qué? A tu contexto, a tu forma de pensar, a tus experiencias. Pero es que cada persona, aunque pertenezca a un mismo contexto, es otro mundo. Y creo que la única cosa en realidad de base que podemos tener en común es el querer decidir hacerlo todo desde el amor, asumiendo que no siempre va a ser compatible en el imaginario interpretativo de cada persona. Y entonces cuando podemos ser conscientes de eso es como que puedes darte cuenta de que tu interpretación no es tan importante y entonces tampoco será tan importante la interpretación externa. Y ahí es cuando se abre una ventana para poder ir más allá de todo aquello que pensamos y decir, vale, que cada uno es protagonista de su vida, entonces yo no voy a ser quien te diga cómo hacer las cosas, solo puedo hacerme responsable de cómo quiero hacer las cosas en mi vida. Y inevitablemente todas formamos parte de la vida de todas, pero cada una pues al final tiene el mismo derecho de interpretar como quiera y a veces no nos vamos a encontrar o sentiremos que no nos estamos encontrando desde la interpretación racional y mental, pero de fondo va a quedar algo que es el respeto y el amor, en plan, esta persona piensa distinto a mí, pero si tú previamente has podido ver que lo que tú piensas también es muy cuestionable, todo es mucho más fácil y es mejor porque te relajas. Es como una especie de rendición de dejar de estar en lucha, porque creo que no hemos venido aquí para luchar contra nada ni para defender nada, sino simplemente a querernos. Ni siquiera sé qué significa quererse, porque cuando quieres algo también estás queriendo a una imagen, ¿no? De, guau, me gusta esto porque es coherente con mi moral, con mi sentido común, con lo que yo quiero ser, con lo que yo creo que es bueno. Igual que cuando odias algo, en plan, odio esto porque no es compatible ni coherente con lo que yo quiero, con cómo creo que deberían ser las cosas, cómo debería ser el mundo y cómo esta persona debería comportarse en esta situación. Y no sé si todas nos relajáramos un poco con cómo creemos que tienen que ser las cosas, la incoherencia dejaría de ser una sensación de estar en peligro, de riesgo o de que te están faltando el respeto. Al final creo que el hecho de tener claro lo que pensamos o el tener la sensación de que sabemos cómo se tienen que hacer las cosas, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, es porque nos da miedo sufrir y estamos huyendo todo el rato de la tristeza, del peligro. Y es normal, no está mal, pero bueno, creo que es importante pararte a pensar por qué es tan importante para ti defender tu forma de hacer las cosas y por qué eso te lleva a tener un juicio tan determinante con todo lo que no es de esa manera y de qué te estás protegiendo. Y ya está. Quiero plantarme delante de la vida, delante de los ojos de cualquiera y poder decirle, te veo, sin necesidad de decir nada. Y entonces el espejo, te veo, te veo.